de entrar Carolina, tú ya te has hablado previamente con ella. Ella es la directora de la academia, entonces estar acompañando en lo que nos queda de la sesión. ¿Listo? Tal. Hola, buenas tardes, Carolina. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hola, Caro, bien, bien, aquí vamos hablando de Piaget. Ay, súper por sí, acá. Igual yo ya le pedí la autorización a Tali para la grabación, pero acá igual miramos hasta dónde aguanta el mío. ¿Listo? Vale. Entonces, vale, listo, Tali. Entonces, Piaget, él enfatiza mucho en su teoría en la importancia del juego en el desarrollo cognitivo. Y él dice que los niños y niñas son constructores activos de su propio conocimiento a medida de que van interactuando con su entorno. O sea, para él, los niños y niñas van aprendiendo según lo que van viendo a su alrededor. ¿Mm? La relación con sus padres, lo que tienen cercanía y demás. Aquí, ¿cuáles son las críticas que tiene esta teoría de Piaget? ¿Mm? Una de las críticas que tienen es que él como que subestimó que las habilidades de los niños y niñas no son tan rígidas, lo que yo te decía, que entonces el nacimiento a los 2 años se tiene que comportar aquí así y de los 3 a los 5 años así, ¿sí? Entonces no es tan rígida, pero es una de las teorías más importantes a nivel cognitivo en el desarrollo infantil. También se le criticó mucho que en su teoría, pues igual estamos hablando de 1919, o sea, y en Suiza, o sea, él estaba con niños de Suiza, ¿sí? Y con sus cercanos, no tuvo en cuenta en su teoría la diferencia cultural y el contexto. Entonces, imagínate, bueno, niños suizos de clase media, ¿sí? ¿Cómo sería su alimentación? A qué factores están expuestos, ¿sí? Y no tuvo en cuenta la influencia cultural y social del desarrollo cognitivo y cómo la cultura y el ambiente donde se cría un niño también influye en su habilidad cognitiva. Entonces, por ejemplo, si lo pasamos aquí al territorio colombiano, por ejemplo, tú que trabajas con el tema de alimentos, ¿cómo es la alimentación de un niño de acá de Bogotá a un niño del Pacífico? ¿Mm? Es diferente, es Sí, acá diferente. es diferente la alimentación. Me imagino que en Suiza comen totalmente diferente. Ajá. Y cómo eso influye en cómo se desarrollan nuestros músculos, nuestro cerebro y demás. Entonces no podemos medir con la misma vara a todos. No podemos comparar con lo mismo de unos niños de Suiza que son de clase media y demás a unos niños de acá de Colombia que sus condiciones a veces de alimentación son diferentes, sí, y que nuestra cultura es diferente. Y ahí actualmente también hay un nuevo pensamiento porque antes se aplicaban pruebas en la psicología, pruebas psicotécnicas que venían de Estados Unidos, que venían de Suiza y demás, y no eran adaptadas acá al contexto colombiano. Entonces decíamos, los niños miraban las fichas y había un muñeco de nieve. Ahorita con la televisión y eso, ellos ya conocen que es un muñeco de nieve, pero antes no. Entonces, si Pepito no sabe que es un muñeco de nieve, entonces el niño tiene un retraso. ¿Sí me entiendes? Porque le estamos poniendo cosas de otras culturas que no son cercanas a ellos. Si tú le llevas a un niño, por ejemplo, de Me Too, y le haces una prueba con lo que dice Piaget y el niño de Me Too se desarrolla diferente, que son niños indígenas que tienen una relación con su territorio diferente, pues el niño no va a reconocer muchas cosas que tú le vas a preguntar. Tú vas a decir, ay, Guillermo entonces tiene un retraso. No. O los niños de acá de que un niño de mi mate, tú le preguntas acá a un niño
¿De dónde viene un tomate? De la tienda, de la nevera. Ellos no saben que vienen de una planta, de una cosecha, ¿sí? Entonces, esa es una de las críticas más fuertes que tiene esta teoría. Pero fue un avance grande en la teorización de los procesos cognitivos. Aquí entonces empieza a integrarse otra teoría que también es muy influyente, que es de este personaje. A mí me gusta ponerle caritas porque yo soy muy visual y me gusta como ver, a ver quién dijo esto, y al menos uno le ve la carita y uno dice, bueno, ese señor está simpático, ¿no? Algo le quedará a uno ahí de esto, ¿listo? Entonces Vygotsky, él empieza a desarrollar la teoría sociocultural, él es ruso, y empieza a desarrollarla en 1924, entonces imagínate, de 1909 ya empiezan a pensarse cómo las interacciones sociales y culturales influyen en el desarrollo cognitivo y en la adquisición de habilidades de los niños y las niñas, ¿sí? Y aquí la teoría sociocultural habla de estos, digamos, de estos diferentes aspectos. Uno es la zona de desarrollo próximo, entonces se refiere que a las habilidades y tareas que un niño o niña puede realizar con ayuda de un adulto o un compañero más competente. Entonces la importancia de el acompañamiento de un adulto, el acompañamiento de otros niños, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje, hay muchos niños que uno ve que se crían en su casa con gente más adulta, y hay unos niños que desarrollan un lenguaje más amplio que los niños que se la pasan con más niños. Tienen un desarrollo del lenguaje diferente, no está bien ni está mal, pero entonces vemos esas diferencias, cómo aprendemos desde lo que tenemos próximo, ¿sí? También habla del andamiaje en la primera infancia, que es las instrucciones que se le dan a un niño o una niña para moldear su comportamiento, proporcionar la retroalimentación y adaptar el apoyo a medida que los niños y niñas desarrollan nuevas habilidades. Entonces acá también hablamos de un proceso de aprendizaje, cómo le estamos enseñando a los niños y niñas desde nuestro contexto diario. Entonces le decimos a Dana, que tiene 3 años, por ejemplo, desde el lenguaje, una instrucción. Ay, tráigame eso que está allá encima. ¿Qué es eso y dónde está? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es importante darle a los niños y niñas instrucciones claras, moldear su comportamiento? No podemos pretender que Dana se comporte cuando tiene ira y que ella hasta ahora está aprendiendo qué es la ira de X forma, cuando en su entorno próximo ella ve que la ira, el adulto que es un referente para ella, la gestiona pegándole a los muebles. ¿Mm? Entonces, cómo los niños y niñas empiezan como a moldear sus comportamientos a través de lo que tienen pues alrededor, especialmente los adultos y los cuidadores. Él también rescata que el juego es un medio de desarrollo. Entonces, que en la primera infancia los niños y niñas también adquieren estas habilidades sociales, enriquecen sus lenguajes, desarrollan habilidades cognitivas. También empieza a incluir el lenguaje y el desarrollo cognitivo, donde él dice que el lenguaje es muy importante para los niños y niñas pequeños y que nosotros como adultos y adultas debemos fomentar la comunicación verbal, proporcionar un entorno rico en lenguaje, apoyar que ellos tengan que desarrollar su vocabulario y la expresión, ¿sí? Entonces él le da un papel muy importante al lenguaje. Y la importancia de también hablarle bien a los niños, ¿sí? Entonces, también cómo generar esos espacios. También resalta que la cultura y el contexto cultural es importante y que las prácticas culturales son muy importantes para reflejar y respetar la diversidad cultural. Entonces él ya empieza como a integrar que sí es importante tener en cuenta dónde y los aspectos culturales de donde nace el niño y la niña. Y él, más que ver a los niños como, por ejemplo, como que tú le enseñas, ¿sí? Como
lo que yo te decía acá, que yo tengo el conocimiento y tú se lo das, dice que los niños es importante incluirlos y hacerlos partícipes activos en actividades dentro de su cultura. Entonces, por ejemplo, en este caso, Dana, ¿sí? Que viene de un pensamiento, de una cosmovisión indígena. Ellos participan en actividades cotidianas, entonces en la maloca, van a la huerta. Entonces, la importancia de incluir a los niños y las niñas en actividades cotidianas. Por ejemplo, tú en tu casa, entonces ya, digamos, no sé, el niño de 4 años ya puede poner su ropa sucia en una caneca, incluirlos en actividades diarias. Entonces, amor, tú ya puedes, no sé, limpiar el polvo de esta mesa, ¿sí? ¿Cómo podemos incluirlos y cómo eso les ayuda a ellos a, pues, desarrollarse? Que ellos también sean partícipes activos de su entorno, de su cultura, de su territorio. ¿Cuáles son las críticas que tiene esta teoría así a grandes rasgos? Que Vygotsky, digamos que no tuvo muy en cuenta los biológicos del desarrollo cognitivo. Entonces, también lo biológico influye en cómo nosotros nos desarrollamos cognitivamente. Lo que yo te digo, por ejemplo, un niño que tenga más estimulación cognitiva, que tenga más acceso a juegos, que tenga más, que los papás le lean, que los papás es su desarrollo cognitivo y su cerebro se va a desarrollar de una manera diferente a un niño o una niña que de pronto, no sé, tenga un estrés muy grande en su casa, todo el tiempo estén discutiendo, la alimentación no cumpla sus necesidades, porque una cosa es dar comida para que se llene el estomaguito, otra cosa es dar nutrientes que ayuden a que ellos y ellas desarrollen su cerebro. El azúcar, que sabemos que es una de las cosas más dañinas para el desarrollo cerebral. Entonces, ¿cómo así el niño esté gordo? Sí, que esté en sobrepeso no quiere decir que esté bien nutrido. Así el niño esté flaquito no quiere decir que esté nutrido, ¿sí? Porque la alimentación, y acá es donde juega un papel fundamental, tanto la parte biológica para el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Y hasta ahí como que un poco la teoría cognitiva, digamos que ellos son los dos grandes referentes de esta teoría, ¿listo? ¿Qué actividades pueden desarrollar el desarrollo cognitivo en la primera infancia? Entonces, la estimulación temprana, por ejemplo, desde bebés, desarrollarle mucho el tema del tacto, entonces que toquen texturas, que tengan acceso a diferentes olores, que tengan acceso a, por ejemplo, caminar descalzos en el pasto, que desarrollen como todo este tema sensorial, porque recuerda que por los sentidos es por donde nuestra parte cognitiva recibe la información. El juego es muy importante, brindarles un ambiente enriquecido, ¿sí? Pero también ahí hay una discusión muy importante, porque ambiente enriquecido no quiere decir muchos juguetes, porque ellos la atención es muy dispersa, pero sí, así sean poquitos juguetes o actividades que les tengamos, pero que les ayude a generar su atención, a desarrollar su atención, su memoria, su percepción, su lenguaje, realizar rutinas y la consistencia, entonces que ellos y ellas empiecen a generar rutinas, que empiecen a generar actividades que les permita ser constantes, la estimulación sensorial, brindarles espacios de interacción social, la actividad física, ¿sí? Entonces, que vayan y corran, y jueguen, y vayan al parque y demás, y la estimulación académica. Entonces, es muy importante también, pues, estar en actividades para que empecemos, pues, a desarrollar todas estas habilidades cognitivas. ¿Qué juegos podríamos pensarnos para desarrollar la parte cognitiva? Los rompecabezas, juegos de mesa, ¿sí? Obviamente adaptados a estas edades,
juego de memoria, la lectura y la escritura, aprender idiomas, el arte también como una actividad importante, ejercicios de atención, de resolución de problemas. Bueno, esta parte de tecnología y juegos digitales sí es importante, pero que no sea el único recurso, porque a veces todos estos otros no están presentes digitales, pero no estamos dejando que el niño y niña desarrolle también otras habilidades y la socialización, la interacción con el otro. No sé si tengas alguna pregunta, Tali, con respecto a lo cognitivo o cómo, ya que era como tu primer acercamiento a darle orden a la teoría cognitiva, porque yo sé que tú has escuchado, uno escucha, ay, que la atención, la memoria y demás, pero ¿cómo te fue con esta primera parte? Tali, tienes tu micrófono apagado. Ok. Pues de la atención cognitiva, de lo que hablamos ahorita, pues que influye mucho en la estimulación de los niños, la alimentación, digamos que el niño tiene más recursos que otros niños, con la teoría de James, ¿cómo se llama? Yaya, algo así. Está Piaget, que es el que nos habla de las etapas, y está Vygotsky, que es el que nos habla de la teoría social. Sí, de ellos dos. Para la cognitiva, pues desarrollar juegos que ellos puedan estimular la memoria, tomar las decisiones. Sí. Entonces es importante que en este primer acercamiento, dime. Para que ellos desarrollen también, tenerlos en ambientes enriquecedores, prestarle atención, para, digamos, aprovechar los juegos con ellos y enseñarles cosas buenas. Sí, son cosas que faciliten su desarrollo. Vale, entonces igual ahí tú vas a tener las diapositivas y puedes como revisar. Lo importante es que tú te hagas un panorama, qué es lo cognitivo, que existe el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social. Y ya ahí vas como integrando. Entonces ahora vamos a ver el desarrollo físico en la primera infancia. Cuando hablamos de desarrollo físico, hablamos también del desarrollo neuronal. Entonces, en estas primeras fases, en los primeros años de vida, se produce un rápido desarrollo de conexiones neuronales, pues porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Estamos empezando a experimentar sabores, olores y demás. Y aquí es muy importante la estimulación porque las células, digamos, ¿tú has visto una neurona? ¿Alguna vez has visto una imagen de una neurona? ¿No? Listo. Entonces, una neurona, ella tiene conexiones como redes, como cables, ¿sí? Y una neurona se conecta con otra por esos cables. Esas neuronas están en nuestro cerebro, ¿sí? Todo nuestro cerebro está conformado por células que se llaman neuronas, que son millones que se conectan como unas redes. No te traje acá una imagen de una neurona, pero cuando tú puedas buscar en tu computador, como que la ves y todas ellas se conectan. Y cada vez que nosotros aprendemos algo, se conectan las neuronas, ¿sí? Cada vez que los niños ven un árbol o ven por primera vez un árbol, hay conexiones neuronales. Se forma la sinapsis, que es esa unión entre las neuronas. Entonces, en esta etapa estamos todo el tiempo aprendiendo. Toda la vida estamos aprendiendo, pero en esta etapa es cuando más se da esa conexión neuronal. Y cuando hablamos de plasticidad cerebral, esto se da mucho en la primera infancia, ¿sí? Y es la capacidad que tiene el cerebro para esas neuronas para generar nuevas conexiones
y organizarse a través de las experiencias y el aprendizaje. Entonces, digamos que el cerebro es una parte muy fundamental y las neuronas para el desarrollo infantil, ¿sí? Y el desarrollo físico en esta etapa es donde más se están generando estas conexiones. Aquí también hablamos de la importancia del desarrollo cerebral, ¿sí? Porque el cerebro, que ya tiene en la infancia la mayoría de sus neuronas, en la primera infancia empieza a crecer, a desarrollarse, como a compensarse. Se empiezan a desarrollar los lóbulos cerebrales. Nuestro cerebro está como dividido en diferentes zonas y cada lóbulo se conecta con otro, y ahí en la primera infancia es cuando empezamos como a desarrollar todos esos lóbulos que esos lóbulos influyen en los procesos cognitivos. Entonces imagínate, en esta etapa el cerebro está desarrollándose a 1000. Y en el desarrollo físico, aquí hablamos de el crecimiento físico, ¿sí? Entonces acá empiezan los niños a crecer, crece su musculatura, acá hablamos del peso, de la altura, del desarrollo de su sistema muscular, de su sistema óseo. Y también hablamos del desarrollo motor, entonces que empiezan a gatear, a caminar, a agarrar. Y hablamos acá también de la motricidad, pues desarrollo motor, que acá hablamos de la motricidad fina y de la motricidad gruesa, que pues ya la vimos ahorita, que el desarrollo motor grueso, entonces de 0 a 6 meses, se habla que los bebés desarrollan habilidades como levantar la cabeza, girarse, balancearse, ponerse en posición boca abajo. De los 6 a los 12 meses ya comienzan a gatear, se ponen de pie, dan sus primeros pasos. Y a nivel de desarrollo motor fino, entonces de los 0 a los 6 meses, empiezan a explorar objetos con las manos, con los dedos, agarran objetos. Y de los 6 a los 12 meses mejora su coordinación mano-ojo y comienzan a alimentarse solo con las manos. Entonces, digamos que acá estamos viendo un ejemplo, acá ya hablamos de primera infancia, que es cuando, entonces, ¿qué se espera en estas edades de primera infancia de los niños, niñas, de los niños y niñas? Entonces, del 1 a 2 años, ellos y ellas comienzan a caminar y a correr de una manera más estable. Escalan ya pequeños obstáculos. De los 3 a los 4 años, saltan, suben las escaleras, alternan los pies, lanzan y atrapan objetos. Entonces, estas son las habilidades que se van desarrollando en estas edades. Atrapan objetos con mayor precisión. Y de los 5 a los 6 años ya tienen sus habilidades de equilibrio más refinadas, empiezan a andar en bicicletas y pueden participar o empiezan a participar en actividades deportivas simples. Entonces, digamos acá, Dana, en donde o qué actividades toca estimularle para que ella en esta etapa y en su desarrollo físico empiece como a realizar. Ahí viendo la diapo. ¿Qué crees que Dana ahorita está explorando a nivel físico? Mejorar la destreza manual de dibujar líneas, círculos, empezar a derecharse botones. Ajá, esta es la parte motora fina. En la parte motora gruesa, esperamos que Dana empiece a desarrollar estas habilidades. Saltar, subir escaleras, lanzar y atrapar objetos. Esta es la motora gruesa, tal. Y la fina, entonces ya esperamos que ella, como ves acá, que empiece a dibujar líneas, que empiece a hacer círculos, que se abroche botones, enhebrar. Acá los niños de 5 a 6 años, entonces ya hacen actividades con mayor precisión.
Entonces ya empiezan a escribir, a cortar con tijeras y a manipular objetos pequeños. Entonces, esto es lo que se espera ir desarrollando en estas edades. Acá también tenemos que pensar en pues tú que te quieres dedicar y que vas a ser profesora, acá hay que pensarse, por ejemplo, en un niño que tenga una discapacidad motora. Entonces, que tú puedas evaluar en qué habilidades ha desarrollado hasta este momento y qué habilidades toca empezar a fortalecerle. Entonces, seguramente un niño que tenga una discapacidad motora, pues hay que reforzarle muchas de estas habilidades y no va a ser así tan estructurado. De 1 a 2 años, de 3 a 4 años, no, sino que ellos y ellas, pues va a ser un refuerzo un poco más exhausto, pero que al final, pues sí hay que empezar como a permitirles y a generar espacios inclusivos que les permitan desarrollar actividades motoras para su desarrollo muscular, tanto grueso como fino. Entonces, para que vayas viendo que esto es como un estándar, pero que no todos los niños y niñas van a ser iguales. También a nivel cognitivo. Hay niños y niñas que por su composición cerebral, por su genética, por X o Y situaciones ambientales, como hemos visto y demás, puede que su desarrollo cognitivo no vaya a ser así tan estructurado. Ya vas a tener eso, ¿no? Sino que hay que hacer una estimulación cognitiva un poco más inclusiva, porque hay niños que por su composición cerebral muchas veces van a tener unas dificultades para realizar algunos procesos cognitivos y toca hacerle actividades inclusivas que le permitan desarrollar habilidades. Entonces ahí, cuando empezamos a ver la importancia de empezar a generar ambientes inclusivos. Aquí, ¿qué actividades pueden promover el desarrollo físico? Entonces, realizar actividades de arrastre, realizar torres de bloque, los juegos de pelota, pintar, caminar al aire libre, enhebrar, hacer círculos de obstáculos, juegos de construcción, carrera de sacos, pinturas al aire libre, juegos de pelota ya incluyendo reglas, actividades de plastilina. ¿Listo? Y acá pues ya nos adelantamos un poquito en ese tema, pero me gustaría que tú puedas como generar un análisis de cuál es la importancia de la nutrición adecuada y el juego activo. ¿Cuál crees que es la importancia entre estos dos factores, entre la nutrición adecuada y el juego? La importancia es que va a mejorar el desarrollo cognitivo del niño, porque la nutrición es muy importante para el desarrollo de su cerebro, igual de su desarrollo físico, ¿no? El juego activo produce que ellos vayan desarrollando habilidades para jugar, arrastrarse, dependiendo de la edad del niño. Sí, entonces, ¿cómo es la importancia de la nutrición y de la estimulación del juego activo para que se desarrolle el niño tanto físicamente como cognitivamente? ¿Listo? Entonces hay que también observar eso y observar también hacer un análisis de contexto de los niños y niñas con los cuales estamos trabajando. Entonces, lo que te decía, una cosa es el derecho a la alimentación, que yo me alimente, que coma, pero otra cosa es qué tan nutritivo es lo que yo estoy comiendo. No podemos generar como esa, o sea, hacer un análisis de con quién estamos trabajando, que no quiere decir que los niños y niñas que de pronto no, sus papás o su contexto no tengan la oportunidad de una nutrición como uno esperaría, pero obviamente todos y todas podemos desarrollar estas habilidades, pero entender que va a haber procesos un poco más lentos, un poco más rápidos y demás. ¿Listo? Vale.
Tali, yo le dije a Caro que puedo hasta... listo. Aquí vamos bien. Lo ideal es hoy avanzar hasta las 6:30, pero yo creo que vamos bien de tiempo. ¿Tú cómo te sientes? Me siento con mucha información. Es mucha, por eso te dije, trae agüita porque el agüita te va a ayudar como a integrar también. Sí, Es sí. harta información, no sé si voy muy rápido o cómo sientes que va. No, está bien, está bien. Listo, igual no te afanes, tú vas a tener las diapositivas como apoyo, igual lo importante es que tú también seas curiosa y que empieces como a generar. A mí me gustaría que tú durante este proceso generaras como una cajita de herramientas o un cuaderno de herramientas en el que tú digas, bueno, ¿qué actividad le puedo hacer a los niños? ¿Sí? Que para su desarrollo cognitivo, rompecabezas, ¿qué tipo de rompecabezas? Hasta con tus hijos. ¿Sí? Que tú te sientes un día en la habitación donde están tus hijos en la sala y tú digas, oiga, estos juguetes sí le estarán ayudando al desarrollo cognitivo de mis hijos. No. Sí, como que empieces a armar tu cajita de herramientas y tus actividades que te permitan contemplar lo que estamos hablando para ayudarles a ellos y ellas a que empiecen a desarrollar sus habilidades cognitivas, sus habilidades físicas, la importancia de ir a un parque, de ensuciarse, de coger el barro, de saltar, de correr, ¿sí? Ahí también hablamos de una cosa de género. ¿Tú tienes dos niños? Dos niños. Yo tengo 2 niños y si era lo que te iba a comentar. Pues anteriormente lo que íbamos hablando, la atención y la comunicación, porque ellos son de que si no los miro a los ojos y no sienten que los estoy escuchando, me dicen, mamá, pero préstame atención. Entonces, primero ahí por la comunicación y ya con lo relacionado a lo cognitivo y al cómo yo los estoy educando y tratando de la motricidad fina, la motricidad gruesa. Pues el de 6 años yo trato de llevarlo mucho al parque y tenerlo aquí en deportes para que, digamos, él ya se sabe deslizar de pasamanos, él solito. Digamos, él ya lo puede hacer. Mamá, muy tan... ¿Sí? ¿Sí no pude hacer? Y el pequeño, pues él ya está haciendo bolitas, yo les pongo tareas, el televisor y el celular no se los paso, yo el celular no lo veo, televisión muy poco, pero sí trato como de prestarle mucha atención a ellos en cómo vivirlo para que ellos se entretengan y aprendan al mismo tiempo, que no tengan que estar pegados a una pantalla, que sientan la arena, la arena también. Vale, sí, entonces lo que tú dices es muy importante y generar actividades nutritivas porque una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar, digamos, aprendiendo a través de una actividad. Tampoco hay que sofocarlos que todo el tiempo estén en actividades porque también pues que descansen, que disfruten, ¿no? Que vivan su infancia y demás, pero es importante y te preguntaba el género porque a veces uno ve que digamos, a los niños se le tienden más a desarrollar las habilidades motoras gruesas, corra, vaya, salte, juegue la pelota, no sé qué, y a las niñas se le tienden más a desarrollar las actividades motoras finas. Pero ¿cómo es la importancia de desarrollar las dos habilidades? ¿Sí? Porque, claro, si tú ves desde la ropa, porque bueno, yo yo fui niña hace mucho tiempo y uno le ponían que la faldita, que no sé qué, entonces que no se ensucie, no puede ir a coger, no puede correr. Entonces uno como mujer, como que por la parte cultural y demás, también como que no se le permite en muchas ocasiones por su género desarrollar ciertas habilidades motoras gruesas de jugar, correr, embarrarse, rodar en el piso y demás, y los niños tienden a nivel cultural a desarrollar más sus habilidades motoras gruesas que las finas.
que cortar, que coger la tijerita, que enhebrar, que escribir, que todo eso. Entonces la importancia de realizar un acompañamiento integral, ¿sí? De que desarrollen esas dos habilidades. Entonces, bueno, vamos a mirar algo muy, muy importante también, que es el desarrollo emocional y social en la primera infancia. Entonces acá vamos a ver estas palabras: el vínculo afectivo, la expresión emocional, la regulación emocional y la empatía. Entonces la importancia también de desarrollar estas habilidades, no solamente, no, que el niño creció, que el niño sabe sumar, sabe resolver problemas, listo, y dónde queda su parte emocional. Entonces, cuando hablamos de vínculo afectivo, es esa conexión emocional y afectiva que tiene un niño o una niña con sus cuidadores, que generalmente son los padres, pero no necesariamente un niño siempre sus cuidadores principales son los padres, a veces son los abuelos, a veces es una tía, un tío, ¿sí? Entonces, este vínculo afectivo es esencial para el desarrollo emocional y social del niño y la niña, ¿sí? Este vínculo le proporciona a él y a ella seguridad, confianza, afecto. Y desde que nosotros como te digo, nosotros recibimos información de que estamos en el vientre, ¿sí? Pero aquí en esta parte, nosotros generamos ese aprendizaje en esos vínculos y eso influye en nuestras relaciones futuras. Entonces, cuando dicen, no, que como es su pareja, fue su mamá, su papá, fue la relación con su mamá, con su papá, sí, es muy cierto. Entonces, en nuestros primeros años nosotros empezamos a aprender a desarrollar un espacio seguro, a confiar en el otro, esa forma de recibir afecto, ¿sí? Entonces es muy importante. La expresión emocional es esa capacidad que tiene un niño o una niña, o que tenemos todos, para comunicar y manifestar sus emociones. Entonces, durante la primera infancia, los niños empiezan a desarrollar la capacidad para expresar la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, ¿sí? A través de gestos, expresiones faciales, vocalizaciones y comportamientos. Entonces, en estas primeras etapas, ellos y ellas empiezan a saber que existen estas emociones y empiezan a expresarla como ellos y ellas lo sienten o como han visto que las personas cercanas, los niños cercanos, sus cuidadores expresan esas emociones, el miedo, ¿sí? Todo eso es muy importante en esta etapa. Y cuando hablamos de regulación emocional, es esa capacidad que tenemos para gestionar y controlar las propias emociones. Entonces, lo que yo te decía, por ejemplo, siento miedo y cómo expreso ese miedo, cómo empiezo yo a decir, bueno, es normal que sienta miedo, ira, ¿sí? Esas emociones son normales, pero ¿qué hago yo con esa emoción? ¿Qué hago yo con esa emoción en diferentes situaciones? Y aquí es donde los cuidadores desempeñan un papel crucial para proporcionar apoyo emocional, ¿sí? Y generar estrategias. Por ejemplo, si el niño o niña grita, rabia y se tira al piso y empieza a, mejor dicho, a generar un estrés en el sea, y cómo el papá y la mamá le ayudan a gestionar esas emociones y a reconocerlas desde el reconocimiento. Cuando yo le digo al niño o a la niña, no haga pataleta, estoy invalidando su emoción. Él está sintiendo rabia. Si hasta uno de grande a veces hace pataleta cuando no logra algo o no
dando esa emoción de frustración, de que no puede tener eso y demás. Dime. Yo sé, me permite un momento el cargador de universidad. Dime, Tali. ¿Me permite un momento el cargador? Tranquila, ve. Listo, profe, qué pena. Tranquila, Tali. Me aprovecho, me agüita. Listo. Entonces, en mi época, hablando de los años 90, en mi época no se hablaba casi de esto de emocional, digamos que esto hasta ahora se está empezando como a integrar. Entonces imagínate uno experimentar hasta ahora esas emociones y que los adultos, digamos, si yo tuviera un hijo y no aprendí a gestionar mis emociones y no las sé gestionar y está el niño, entonces, ¿qué habilidades yo le voy a brindar a ese niño o a esa niña para que gestione sus emociones si yo como adulto no sé hacerlo? Entonces él empezó la pataleta en el centro comercial por unos chitos y yo, Daniela, no me pongo en el rol de que, primero, que es un niño y una niña, segundo, que está experimentando una emoción que es nueva para él y para ella y que está aprendiendo. Y yo como Daniela también se me conecta con esa niña, niño interior que no sabe gestionar sus emociones y somos dos niños ahí en un centro comercial discutiendo por unos chitos. Entonces yo como adulto, como adulta, expresando mis emociones de una manera, gritándolo, pellizcándolo, lo que pasa en ese momento y el niño y niña llorando, revolcándose, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras como adultos tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para que los niños y niñas para que los niños y niñas también tengan esa oportunidad de aprender a gestionar sus emociones. Y nosotros y nosotras no nos enseñaron a gestionar las emociones y lo que hacemos es lo que aprendimos. Entonces, si mi mamá o mi papá o mi abuelita y demás, la manera de gestionar, que me enseñó a gestionar las emociones es una manera agresiva, ya sea física o verbalmente o lo que sea, yo replico esas formas. Entonces, la importancia de uno aprender a gestionar sus emociones para así permitirle a los niños y las niñas que ellos y ellas aprendan a gestionar sus emociones, porque es que ellos y ellas hasta ahora están aprendiendo. Entonces es como yo querer enseñar a dividir cuando yo no sé dividir. Entonces, la importancia de eso. Y en esto también hablamos de la empatía, de la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Entonces, en estas edades, los niños y las niñas empiezan no solo a identificar que ellos y ellas tienen emociones, sino que las personas que están a su alrededor también tienen emociones. Entonces, ellos y ellas aprenden a responder las emociones de los demás y a veces son hasta más asertivos, porque yo he visto que los niños y las niñas a veces ven a otro niño llorar, lo abrazan, le dicen tranquilo, está bien, ¿sí? Ellos y ellas aprenden en esas etapas a comprender y ser empáticos con el otro, y no solo con el otro que es
un ser humano, sino que los niños y niñas tienen la capacidad de ser empáticos hasta con otras especies. El perrito está sufriendo, el gatico está sufriendo, la flor, el medio ambiente, ¿sí? Ellos y ellas son yo siento que son a veces mucho más conscientes de nosotros, de la capacidad de empatía. ¿Y cómo fortalecemos esa habilidad? Dime. Qué pena interrumpirla, es como una vez la administradora dice que un niño pelea con otro niño y está molesto por un momentico y luego se vuelven a contentar y a jugar. O sea, eso así deberíamos hacer nosotros. Entonces se enfoca mucho en la empatía que tienen algunos niños que ven llorando a alguien y de repente dicen, ay, busquemos una solución, o no llores, o te doy un abrazo. Entonces es como muy importante que aprendamos de eso. Claro, y que nosotros también tenemos la capacidad no solo de decir, como los niños y las niñas, ay, bueno, pasó y un ratico y otra vez volvió y jugó, sino que de resolver el problema y de crear soluciones, ¿sí? Entonces ahí nosotros como adultos y adultas tenemos una gran responsabilidad, primero en educarnos nosotros emocionalmente, para nosotros ayudar a un niño o una niña a que ellos y ellas empiezan a gestionar sus emociones. Que el miedo no es malo, ¿sí? Que el miedo no te hace menos niño, menos niña. Que a veces, yo escucho a gente de mi edad a veces, que yo salgo a un parque o algo así a mirar y los papás empiezan, ay, no, actualmente, ay, no llore, que eso es de niñas, no sé qué, o sea, actualmente, invalidando las emociones de los niños, de las niñas, que no, nosotras como mujeres, la ira, o sea, una mujer con ira está mal visto, usted tiene que ser sumisa, usted no puede tener ira, o sea, la ira también tiene su función, el miedo, la tristeza, la alegría, todas tienen sus enseñanzas. Entonces, el desarrollo emocional en la primera infancia es ese proceso mediante el cual los niños y las niñas adquieren habilidades, actitudes y competencias emocionales y sociales para gestionar sus emociones. Acá esta imagen me gusta mucho porque dice algo muy cierto: de qué sirve que un niño o una niña sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia, ¿sí? Si no sabe cómo gestionar sus emociones. De nada me sirve a mí tener un doctorado, postdoctorado, mejor dicho, hacer todas las formaciones académicas que sea, si no sé comunicarme con el otro, si no respeto al otro, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve si no sabemos gestionar nuestras emociones? Entonces, es algo muy, muy importante. ¿Qué nos ayuda o qué actividad nos ayuda para desarrollar, para realizar un desarrollo social en la primera infancia emocional? Entonces, facilitar desarrollos sociales, el juego es fundamental, hasta para observar, tú a través del juego puedes observar también que cómo un niño o una niña está, cómo él cree que puede gestionar esas emociones y desde ahí enseñar. Entonces, si vemos que se inventó una historia ahí X y le pegó al otro muñeco, voy a decir, bueno, desde el juego podemos empezar a enseñarles que esas no son las maneras de resolver una emoción. La socialización, brindarles espacios de socialización,